Esta historia es una de las más increíbles y aterradoras que hemos recibido en el canal, porque los protagonistas del relato se dejaron llevar por sus oscuros sentimientos. ¿Será que tuvieron un buen desenlace? Te invito a descubrirlo. Estoy muy emocionada y trabajando a 1000 por hora para seguir trayéndote más relatos de lo usual. Y para culminar el mes, un especial de Día de Muertos. Así que suscríbete si todavía no lo has hecho, activando todas las notificaciones para que juntos vivamos con el miedo. Mi nombre es Laura y mi experiencia con la brujería la tuve hace unos 5 años aproximadamente. Mis padres se divorciaron porque mi papá conoció a otra mujer. Tuvo un amorío con esa señora durante 3 años, hasta que mi mamá lo descubrió por casualidad, porque él era muy astuto para ocultar su relación extramarital. Al inicio fueron a ver a un psicólogo de pareja para tratar de solucionar su matrimonio, todo por petición de mi madre. Sin embargo, las cosas iban de mal en peor, así que mi papá le dijo que lo mejor era que firmaran el divorcio. Mi madre sufrió mucho toda esta situación porque lo amaba. Fueron novios desde muy jóvenes y tenían 22 años de casados. De esa relación nos tuvieron a mi hermano Leonel y a mí, así que podría decirse que habían estado juntos casi toda su vida. Pasarían alrededor de unos 6 meses desde que mis padres firmaron el papel, cuando de repente nos sorprendió con la noticia mi papá de que se había mudado con aquella mujer. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de molestia, tristeza y confusión. Sabía que mi madre todavía lo amaba profundamente y verlo seguir adelante de esa manera mientras ella luchaba con la separación era una sensación insoportable. Mi mamá estaba pasando por un infierno emocional. Iba al psicólogo y asistía a reuniones de apoyo como el especialista le había recomendado. La vi sufrir día tras día y su dolor me rompía el corazón. Ella me decía una y otra vez que mi hermano y yo éramos su razón para seguir adelante, que no necesitaba a mi padre. Sin embargo, sus llantos decían otra cosa. Algo que debo admitir es que mi padre reconoció que todo lo que había logrado, incluso en términos financieros, había sido gracias también al apoyo de mi mamá, por lo que el trato que tuvieron en el divorcio fue de manera equitativa. Así que no se había quedado en la calle o sin dinero mi madre, por lo que yo le decía que se centrara en sí misma. Le dije que tomara clases en el gimnasio, que explorara nuevos horizontes, que se cuidara su cuerpo también, no solo lo mental. Pero la depresión que tenía la atrapaba en un oscuro abismo del que no podía escapar. Ver a la persona que más amas sufrir de esa manera era desgarrador y no sabía cómo ayudar a mi madre a que superara su dolor. En aquel entonces tenía 18 años de edad. No estudiaba en ese momento porque me tomé un tiempo para estar apoyando a mi madre. De verdad que ella lo necesitaba. Sin embargo, yo trabajaba 5 horas en un restaurante. Conseguí el empleo de ayudante de cocina porque siempre me ha agradado cocinar. Así que entraba a las 10 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Y eso para mí estaba perfecto porque podía cerciorarme de que mi madre desayunara y al llegar de trabajar, yo comía con ella. Así podía ver que ella lo hiciera de manera adecuada, ya que su apetito era lo que más le afectaba en la depresión. Mi trabajo en la cocina me brindaba cierto alivio, una especie de escape momentáneo. Me relajaba sumergirme en la preparación de los alimentos y era mi forma de lidiar con la presión y el estrés que venían con la situación familiar.
Mientras cumplía con mis responsabilidades en el restaurante, continuaba buscando maneras de ayudar a mi madre a recuperar su fortaleza y su alegría de vivir. Por otra parte, mi padre quería seguir estando en contacto con mi hermano y conmigo, y eso estaba bien, pero lo que no estaba bien era que nos quería arrimar a su nueva pareja. Eso me molestaba. Yo le decía que podía verlo a él sin que ella estuviera presente, pero él me decía que ella formaba parte importante de su vida y que tenía que aceptarla. Yo seguía en negación hasta que un día nos invitó a cenar a mi hermano y a mí. Al llegar al restaurante a la hora acordada, vimos a mi padre con su nueva pareja, la cual se llama Susana. Yo no iba a entrar, tampoco mi hermano Leonel, pero mi padre nos vio y se levantó de su sitio haciéndonos señas con la mano para que nos acercáramos. Yo estaba renuente, pero lo hice. Al llegar a la mesa le cuestioné que qué estaba sucediendo. Él me dijo que tenía algo importante que decirnos, que tomáramos asiento. Mi papá nos dijo que se iban a casar en 2 meses. Yo di un brinco, que cómo se iban a casar si apenas se acababa de divorciar de mi madre. Entonces él me dio la noticia de que ella estaba embarazada, que íbamos a tener un hermano. Me levanté y le dije que no contaba conmigo para estar en su boda o en la vida de su hijo, que le deseaba que le fuera bien, pero que se olvidara de mí. Posteriormente me levanté y me fui de aquel lujoso sitio. Cuando llegué a mi casa no quería decirle a mi madre, pero ella sospechó de que algo no estaba bien, no solo por la molestia que tenía al arribar, sino porque no tardé nada en regresar, significando que hubo un conflicto y no me quedé a cenar. Mi mamá con mucha insistencia me preguntaba hasta que le dije. Traté de ser lo más delicada posible, pero el hecho fue muy duro para ella. Imagínate esta situación, que escuchas que tu exmarido se mudó con la amante que tuvo durante 3 años, que es más joven que él por 15 años. Además que ahora no solo van a vivir juntos, sino que se van a casar en 2 meses, porque ella está esperando un hijo de ambos. Créeme que eso no es nada agradable. Mi mamá no dijo nada, solo se retiró a su habitación. Como a las 3 de la mañana algo me despertó. Sentí que mi abuela, la cual había fallecido años atrás, en un sueño me decía que su hija, es decir, mi madre, necesitaba de mi ayuda. Me levanté rápidamente y entré a su cuarto. La vi dormida, pero de una manera inusual. Tenía la lámpara prendida y la foto de su boda con mi padre. Le hablé, pero no me contestaba, así que le toqué la frente y la sentí muy fría. Llamé rápidamente a la ambulancia y esta llegó lo más pronto posible. Yo estaba llorando. El paramédico la atendió y me dijo que sus signos vitales estaban débiles, sin embargo, con un lavado de estómago y tal vez un par de días en el hospital, mi madre podría regresar a la casa. Ahí yo llegué al punto de que quería tomar venganza, no solo de aquella mujer que se metió con mi familia, sino también contra mi padre. Los 3 días siguientes no fui a trabajar. Pedí permiso y el dueño del restaurante me dijo que estaba bien. Él era un conocido de la familia y tenía ciertas consideraciones conmigo. Al 4.º día, cuando regresé, me dijo que había faltado una mesera, que por favor lo apoyara a tomar las órdenes de una sección. Yo le dije que sí, sin dudar. Estuvo muy ajetreado el día. Recibí buenas propinas y eso me animó un poco e hizo que olvidara mi situación familiar desastrosa. Cuando llegó una pareja de señoras, se sentaron en una mesita al rincón. Me pidieron su comida y bebidas, pero una de ellas se me quedó viendo sin decir nada más. Yo no le di tanta importancia, pero cuando pagaron la cuenta, me dio una tarjetita. Decía que hacía lecturas del tarot, limpias, consultas y demás. Me dijo que la llamara,
que veía un aura negra a mi alrededor y que debía de quitarla lo más pronto. Yo no le di tanta importancia, sin embargo la tarjeta la guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón. Cuando llegué a la casa a las 3 de la tarde, vi a mi madre acostada en su cama, no la quise despertar. Se notaba que estaba profundamente dormida, así que fui a la cocina para empezar a hacer la comida. Cuando recordé la tarjeta, la tomé y empecé a observarla. Algo me hizo que lo considerara, así que la llamé. Me dijo que se llamaba Nidia y que hacía lecturas y despojos, que si yo quería podía ir a verla ese día, que todo era por citas y tenía libre el horario de las 7 de la noche. Le dije que no tenía mucho dinero. Entonces me contestó que no le importaba el dinero, que lo que quería era ayudarme. Toda la tarde estuve pensando si debía o no ir. Y cuando dio la hora, me encontraba afuera de su casa. Doña Nidia abrió la puerta y me invitó a pasar. Al cruzar el umbral sentí un escalofrío recorrer por mi cuerpo. El ambiente estaba cargado de una extraña energía y la tenue luz de velas que ardían en una mesa cercana proyectaba sombras inquietantes. El olor a incienso se mezclaba con el de hierbas desconocidas para mí, creando una atmósfera que daba un toque aún más misterioso al sitio. Ella me condujo a una pequeña sala donde me invitó a tomar asiento. Comenzó a preguntarme sobre mi madre y la situación familiar que estábamos atravesando. Yo le cuestioné que cómo sabía aquello. Ella explicó que podía ver cosas que las demás personas no pueden. Podía leer a la gente y que rara vez se equivocaba. Que al verme tan joven, no era normal que tuviera una fuerte energía negativa a mi alrededor y que estaba deseando que me decidiera a buscar su ayuda. A pesar de mis dudas, decidí abrirme y contarle todos los detalles de nuestra situación familiar. Ella me escuchó con paciencia y me ofreció un té de hierbas para ayudarme a relajar. Luego, doña Nidia me explicó que podía realizar una lectura del tarot para descubrir más sobre mi situación familiar y de ahí partir para hacer lo pertinente, para liberar las energías negativas que me rodeaban y ayudar también a mi madre y hermano, aunque él no era tan perceptivo o sensible a la situación, así que él no estaba tan afectado como nosotras. Me explicó que la brujería era un camino de conexión con el mundo espiritual y que podía ser una herramienta poderosa para el bienestar de las personas. Mientras hablaba la señora, algo en su presencia me hizo sentir que tal vez había llegado al lugar correcto. La noche avanzaba y con cada palabra que doña Nidia pronunciaba, me hacía sentir más intrigada, ansiosa, pero también que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Después de que me leyera las cartas, doña Nidia me hizo un despojo. Me sentí más aliviada y ligera, y regresé a mi casa con un poco más de paz. Sin embargo, al ver a mi madre nuevamente llorando y deprimida, me regresó el sentimiento de molestia. Le dije a mi mamá que debería ir conmigo a ver a doña Nidia, que podría ayudarla a sanar. Si no creía en la brujería, al menos una plática amena y reconfortante podía obtener, y tal vez, quién sabe, viera la vida con otros ojos. Mi madre dijo que lo haría por mí, que la llamara y sacara una cita para que la atendiera. La tarde de la cita llegó, y mi madre y yo nos dirigimos juntas a la casa de la señora. Cuando entramos, nos recibió con una sonrisa cálida y nos invitó a sentarnos en la pequeña sala de lectura, como había hecho conmigo el día anterior. Doña Nidia comenzó a hablar con mi madre, escuchando atentamente sus preocupaciones y emociones. La conversación fluyó de manera natural y mi madre comenzó a abrirse sobre sus sentimientos y miedos. Ella lloraba y decía que le había dado a mi padre los mejores años de su vida, que pensó que iban a envejecer juntos y que sentía que estaba en un pozo profundo.
Con la plática noté a la señora muy distinta cuando fui con ella a solas. Le dijo a mi madre que le leería el tarot y que estuviera abierta a lo que escuchara, porque podría ser vital. Esas palabras me dieron un mal presentimiento y quiero que en este momento dejes lo que estás haciendo y veas la pantalla. Me acuerdo que algunas de estas cartas le salieron a mi madre: el colgado, la torre, el diablo, la muerte. Si bien estaban tal vez en diferente orden, le aparecieron en su lectura. Doña Nidia explicó que las cartas señalaban una serie de desafíos y cambios significativos en la vida de mi madre y que debía estar preparada para enfrentarlos. La presencia del diablo y la muerte en particular eran motivo de preocupación. Las palabras de la vidente resonaron en la habitación y la atmósfera se tornó aún más tensa. Nos dijo al finalizar la lectura que estaba preocupada, que en todos sus años de estar leyendo la suerte, dijo que mi madre era la primera persona con la que había sentido una negrura intensa, si así podría decirse. Tal vez debido a la gran depresión que tenía, su vitalidad, su energía, estaba contaminada. Además de que la señora con la que estaba mi padre le tenía mucha envidia porque deseaba la vida de mi mamá, y si bien no parecía que ella le hubiese hecho un trabajo de brujería, el solo recordarla continuamente para desearle un daño o para desearle un mal, pudo hacer que recayera sobre ella una maldición. Yo no sé si esto sea o no cierto, que una persona con solo desearte daño lo haga, pero mi madre era una mujer completamente diferente a como era hace unos años. Ya no cantaba, no salía, simplemente no se preocupaba por su vida. Doña Nidia le dijo a mi madre que tenía que hacer ciertas cosas, pero no sé qué pasó por la cabeza de mi mamá, que le pidió a la señora que le hiciera un trabajo a mi padre y a su nueva pareja, que quería un trabajo de brujería para regresarles todo el daño que ella estaba pasando. Doña Nidia le dijo que ella no se dedicaba a hacer esas cosas, que ahora la que estaba hablando no era ella, sino una persona fuera de razón, que lo pensara bien porque el vengarse de alguien por el hecho de irse de nuestro lado no valía la pena, que el karma existe y se regresa. Mi madre y yo salimos de aquel lugar, pero con un sabor extraño en la boca. Nunca había escuchado a mi mamá decir que quería vengarse, o el expresarse mal de alguna persona como ahora lo hizo. Si bien puedo entenderla, sentí temor de que ella hiciera alguna tontería. Mi madre empezó a salir de su depresión, volteando ese sentimiento en venganza, y eso me preocupaba hasta cierto punto. Me sentí culpable, porque la brujería que inicialmente había parecido ofrecer una solución, ahora parecía que yo abrí las puertas hacia problemas más oscuros y complejos. Una noche mi mamá me dijo que saldría, que regresaría tarde. A mí me dio gusto porque pensé que iría con alguna de sus amigas, pero la sonrisa se me borró cuando llegó ella a la 1 de la mañana con la ropa manchada de tierra y su maquillaje corrido porque había llorado. Le pregunté qué le sucedió. Ella me dijo que hizo lo que necesitaba hacer, que con eso estaría a mano. Posteriormente se fue a su cuarto y se acostó a dormir. Al día siguiente volví a preguntarle qué había sucedido. Ella no quería, pero después de mucho insistir, me contó que había realizado un conjuro, una brujería en el panteón. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco inquietante. Le pregunté que cómo había hecho eso. Ella me dijo que desde que fuimos con la señora Nidia, estuvo buscando la ayuda de una persona que supiera del tema y que de tanto indagar la encontró, que juntas
Habían realizado el ritual en el panteón con la intención de dañar o vengarse de mi padre y de su nueva esposa. Yo le dije que eso no valía la pena, y más porque la señora estaba embarazada y el niño podría salir lastimado, que aunque yo entendía su dolor y frustración, temía las consecuencias de esos actos. Las palabras de doña Nidia sobre el karma y la ley universal de causa y efecto resonaron en mi mente. Mientras mi madre se retiraba a su habitación a descansar, me quedé sola. Tenía remordimiento. Pensaba que si yo no hubiera llevado a mi madre con la tarotista, tal vez ella no hubiera hecho la brujería en el panteón. Llegué del cine alrededor de las 12 de la noche y encontré a mi madre despierta. Estaba frente a la ventana mirando afuera con una expresión distinta en el rostro. Le cuestioné qué le estaba sucediendo. Ella me dijo que mi hermano le contó que mi padre ya se había casado con la señora, que él había ido a la boda porque era su papá y lo amaba. También le dio la noticia de que la señora había perdido al bebé de manera espontánea. Sentí cómo mi corazón latió más rápido. Le dije que efectivamente yo sabía que se iba a casar ese día en la mañana, pero que yo no sabía de la situación del bebé. Mi madre lloró y dijo que a lo mejor había caído la brujería del panteón en el niño y que ella era la culpable. Yo le dije que esas cosas pasaban y que no se preocupara, que tal vez no fue su culpa. A los pocos meses me llamó la señora, la nueva esposa de mi papá. Me llamó a mi celular para decirme que mi padre estaba grave en el hospital porque le encontraron un problema en el hígado, que estaba internado desde hacía unos días y que por más que trataban los médicos de que se recuperara, mi padre parecía que no iba a sobrevivir, que quería él hablar conmigo. Inmediatamente fui al hospital a verlo. Cuando entré a su habitación, lo vi con los ojos amarillos, demacrado y con oxígeno en la nariz. Lo abracé y le dije que lo sentía mucho, que lo amaba y que no quería que se muriera. Él tristemente se despidió de mí. Dijo que me pedía perdón por lo mal que me hubiera hecho, que lo único que quería era ser feliz nuevamente. Yo le dije que iba a buscar una cura, que daría hasta mi vida para que él no se fuera. Salí corriendo y llegué a la casa de doña Nidia. Ahí le conté todo lo que mi madre había hecho y cómo estaba mi papá. Y ahora las palabras que esta sabia señora me diría cambiarían mi vida para siempre. Me dijo que para curar a mi padre necesitaba saber dónde estaba enterrada la brujería en el panteón y que cuando encontrara el lugar debía ir junto con ella para que sacara el frasco e hiciera los rituales pertinentes, pero que había una gran posibilidad de que a mi madre se le regresara la maldad. Yo me sentía entre la espada y la pared. Pensaba que esa decisión era muy difícil. Le llamé a mi madre a su celular y le conté la situación tan grave en que estaba mi papá. Ella me dijo que no iba a decir nada, que se lo merecía, que lo hecho estaba. Ahí le dije lo siguiente de manera textual. Mamá, yo entiendo que mi papá te hizo daño, que te lastimó y apartó de su vida, que te dejó de amar, pero eso no significa que te haya dejado de querer. Fuiste su esposa y eres madre de sus 2 hijos. Si bien no terminaron la relación de la mejor manera, a mi hermano y a mí nos hace falta un padre. Queremos tenerlo con nosotros, que me lleve al altar cuando me case y abrace a sus nietos cuando formemos una familia. No me arrebates de lo que pudiera ser. Mi madre lloró y dijo que me encontraría en el cementerio Jardín de Los Ángeles.
Llegamos rápidamente doña Nidia y yo, y esperé a que mi madre llegara. Con lágrimas en los ojos, nos guió a una tumba que estaba rota y podía meterse algunas brujerías ahí. Doña Nidia se puso un guante de plástico y metió la mano. Fue sacando varios frascos hasta que dio con el de mi padre. Lo abrió y vio la foto de mi papá con su nueva esposa. Tenía alfileres clavados en el estómago de ambos. Estaba con un líquido viscoso y apestoso. La curandera hizo algunas oraciones y dijo que se tenía que llevar aquel trabajo para darle el tratamiento adecuado y que a mi madre no se le regresara, o al menos no tan grave. Además de que la volteó a ver y le dijo que se apegara a la religión que profesara porque lo iba a necesitar. A mi padre lo conectaron a una máquina para tratar de limpiar la sangre y buscar una solución, pero algo milagroso sucedió. Al hacer la primera limpieza de la sangre, mi padre mejoró rápidamente, al grado de que lo dieron de alta al poco tiempo, y en sus revisiones posteriores no mostraba signos de que haya estado enfermo del hígado. Mi hermano y yo perdonamos a mi papá por la situación y tratamos de convivir con su nueva pareja de manera educada. Mi mamá, ella sí me sorprendió mucho. Dijo que había ofrecido a Dios el perdón a mi padre y que iba a aceptar el hecho de que estaba con otra mujer, que se comportaría de una manera respetuosa con ambos y trataría de seguir adelante con su vida sin hacer daño nuevamente. Como te dije, han pasado 5 años desde este suceso. Mi padre tiene una bebé con Susana. La visito de vez en cuando porque es mi familia. Yo regresé a la universidad y tengo una pareja. Mi hermano se casó y mi madre, ella se metió a tomar cursos de maquillaje y peinado y mantiene una relación amistosa con mi padre y su nueva familia. Gracias a la suscriptora por la confianza. Aprovecho para mandar saludos espeluznantes a Vian Saori, Licona Fajardo, Lucía Lorca, Mago Reyes y a su hija María de Jesús, o mejor conocida como la Peque, por su cumpleaños. También te mando saludos a ti, que siempre estás pendiente de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?